Buenas amigos, nuevo vídeo, estado y evolución, y como es costumbre vamos a ver cómo se encuentra todos y cada uno de nuestros proyectos. También me he animado estos días a montar ahí algo de prueba, ahora os contaremos con todos los cambios que ha habido y a la vez os contaré pues de lo que os avancé en el último vídeo estado de evolución, cómo tengo pensado finalmente hacer una pequeña evolución a lo largo del año de este estudio con mis proyectos. Pero comenzando antes por el 300 litros, como veis en el día de hoy, proyecto que va muy bien. Los Acaras totalmente adultos. Si recordáis, este verano tuvimos las puestas y aquí los tenemos ya, los reyes del proyecto. Nuestros gobios, lo he dicho alguna vez, no es un proyecto 100% específico porque estos peces son componente amazónico. Esos gobios arcoiris son más bien asiáticos, pero comparten parámetros y tienen una función dentro de este proyecto, que es controlar si apareciese cualquier pequeña traza de alga pincel, que es muy probable cuando tenemos tanta roca dragón. Como veis, está el proyecto perfecto, hacen su función y viven en armonía. Pero como veis, proyecto que está muy bien, y fijaros las anubias, la cantidad de flores que están sacando. Y ahora aquí al lado el Blackwater, como veis, ese cardumen de neones verdes que se compró para acompañar al único superviviente que nos quedó, vuelvo a repetir, si recordáis, de aquella plaga de Misozo. Están muy bien adaptados, la pareja de apistogramas pues por ahí también, por la parte trasera. Y este proyecto también va muy bien, la verdad es que muy contento. La parte en emergido un poquito, ahora la veremos, y como veis por ahí dejo una pequeña pista de lo que he dicho al principio, de lo que vamos a ver, y está en suspendido, ¿vale? Ahora hablaremos también de todos esos cambios que tengo pensados hacer para el siguiente mes de febrero, pero por lo general poco más que decir de este proyecto, poca novedad, y si hay alguna novedad esperemos que sea sencillamente también buena cosa, como que hemos obtenido o tenido alguna apuesta de nuestros apistogramas. Y ahora pasando al emergido, como veis va muy bien la tilansia, que tuvimos que cambiarla, regalo del amigo Raúl. La fitonia, alguna poda que otra lleva ya. Y como veis, proyecto en suspendido, que ahora vamos a ver. Os dejaré el short que hicimos, aunque tenía algo abicusa, pero eso hablaremos ahora después. Y este sí que le hemos metido mano estos días. Como veis, he hecho una reconstrucción. Básicamente he reagrupado las piedras aquí, he quitado alguna de las plantas que había aquí. Uno de los machos, un par de hembras que hay por ahí, y los otros dos machos los he tenido que apartar aquí temporalmente unos días. Sencillamente no pasaba nada, es decir, cada uno tenía su territorio, pero podemos decir claramente, y después ya del tiempo que los tenemos, que parámetros más que adecuados. Proyecto bastante apto, porque de hecho he medido incluso los nitratos, sabía que no tenía, pero los he medido totalmente a cero, consumen demasiado estos Syngonium, por eso he quitado también planta. Incluso me planteo, siendo un proyecto de este tipo de cíclidos, tenía que empezar a abonar un poquito de nitrógeno para estas plantas, para que tengan todo lo que necesitan, para que veáis la diferencia entre usar químicos en la filtración o la filtración química del agua que nos producen las maravillosas plantas en los proyectos plantados, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está el gran fallo de este proyecto? Pues lo que comenté hace poco, la relación machos-hembras. De hecho lo tuvimos en cuenta en el primer pedido, pero ya me explicó Jorge de Peces Alcorcón, que le mando un saludo, que era muy difícil que se cesaran bien estos peces. La primera vez que pedimos, si recordáis, pedimos 4, con la intención de que fuera un macho y 3 hembras, y creo que vinieron 2 o 3 machos y una hembra. Pedimos un par más y resulta que en vez de ser 2 hembras más, era este macho súper dominante, uno de esos 2 nuevos inquilinos. Y en esas estoy. El otro día pues mandé un mensaje a que para mí sabe de esto, es Juan Antonio de Acuarios y Cíclidos Close, canal que os recomiendo si os gusta el mundo del cíclido. Y pues algo que yo ya me estaba ahogando en un vaso de agua, pues me dijo: saca los peces y ya está, que no pasa nada por un par de días. Eso es lo que estoy haciendo, porque evidentemente estos peces no los puedo meter en ninguno de los otros proyectos, porque para nada son compatibles esos parámetros, sobre todo dureza y pH. Es totalmente un cambio como el día y la noche, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, por eso sí que he visto algún
aproximamiento, el macho con las dos hembras que están por ahí ahora escondidas. Ya veremos qué pasa si conseguimos así con un macho y dos hembras que empiecen a criar bien, y si no, pues bueno, como veréis, habremos fallado en la relación macho-hembra que se dijo desde el principio, se estudió, pero repito que es que no es culpa de nadie, es que es súper difícil cesar estos peces tan bonitos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, y así como veis es la redimensión que le he hecho al proyecto, que sigue estando igual de chulo. Y ahora ya por aquí, como he dicho, dejo ahora así el short, esto que montamos. Pues nada, como veis queda muy chulo. He quitado las cajas que tenía en la parte de abajo para dar más sensación de decoración. Y como veis está colocado, esto es una de estas tablas del Leroy Merlin, os dejaré el link por si fuera de vuestro interés, 23 x 23, 3,8. No luce mucho ahora porque tengo aquí la paridera, pero imaginaros cómo queda. Y una de las luces que teníamos de los antiguos ecobotes, todo acoplado, todo reciclado. Y este proyectito, como veis, ¿por qué está empañado? Porque aguanta muchísimo la humedad relativa dentro, eso es lo importante. Fijaros, sencillamente cogí unas pocas plantas de las que tenemos por aquí, buces del 500, micrantemo, una poquita he cogido el nuevo proyecto de paisajismo, la tripartita, justamente cortar una de las pocas que teníamos aquí. Fijaros qué bien se adapta con la humedad que mantiene, y sobre todo pues algo de musgos, ¿no?, pegados a ese trocito de roca, y algo de sustrato nutritivo. Como veis, esto es una pequeña aproximación. Evidentemente estos proyectos se pueden trabajar muchísimo más, pero bueno, quería hacer una prueba para ver que estaba todo bien, e iremos viendo cómo evoluciona o cómo lo vamos mejorando con el paso de los días. Y eso sí, como veis, se ha quedado muy chulo. El poto también lo colgamos en alto, le dimos mayor dimensión a la maceta porque ya lo necesitaba. Y aquí pues sí que me gustaría poner otra de esas tablitas para el mes que viene, pero más alta, como veis, para mantener la linealidad de la altura de los proyectos con estos mini proyectos. Y lo pondríamos aquí también. Bueno, quitaré esto, lo buscaremos otro sitio porque sabéis que es móvil este medidor de pH. Y también buscaré otro sitio y otra idea que se me ha ocurrido para el tema de las herramientas de las plantas o del aquascaping. Ya veréis qué chulo cuando lo hagamos, si es que me da tiempo. Y aquí pues pondremos a esta mitad de altura otro de esos proyectos, que va a ser, en este caso, este proyecto, como mostré en ese vídeo, el Wabi, que va a quedar también muy chulo, ahí colgado con una de esas lamparitas también. Y así de paso, bueno, pues este lo sacaremos adelante. Ese lo centraremos un poquito porque también voy buscando algo en decoración que es muy estilo de un tipo de acuario en concreto. Alguien, no sé si lo recordará, como es el acuario Wagumi, donde se utilizan piedras impares, pues igualmente 1, 2, 3, 4, 5, impar, y ese va a pasar ahí, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya os digo que voy buscando siempre dar ese pequeño toque con ese sentido también dentro del mundo del paisajismo, de la decoración, de la numerología, etc, etc, sencillamente porque me apetece y porque además, sobre todo, no me digáis que esas dos cositas ahí colgadas no van a quedar chulas de verdad. Y así ya pues los mini proyectos, como veis, este pues como dijimos va sobradísimo, súper bien, muy sencillito, bajo requerimientos. Este concepto Iwagumi lo tenemos ya muchísimos meses. El tema poto, bueno, pues ya sabéis. Y bueno, también lo que he dicho, si algún día hago recorte de proyectos, se agrupo aquí, pues en vez de 5 lo dejaríamos en 3, ¿vale? Las dos urnas, quitando ese suplemento del lado, utilizando la mesa 1,50, pues dejaríamos las dos urnas salud de 60, y en el hueco de 30 centímetros que quedaría en ese caso, pues dejaríamos algún proyecto, ya veríamos, ¿no? Pero bueno, este sigue muy bien, como he dicho, le vamos a dar más visibilidad, y sabéis que estoy con el capricho de hace tiempo de un tema de un DOA, y aquí voy a ser claro, gastar mi dinero en un DOA no voy a tener el mejor proyecto ni más bonito, es porque a mí me apetece, lo haré con el tiempo y no tengo prisa ninguna. Pero si os queréis iniciar en estas cosas, pues os recomiendo este tipo de proyectos, como veis, más económicos, porque se disfruta muchísimo y porque si hacemos algo mal, no perdemos tanto dinero como si por un capricho ves que tengo esto, me voy al DOA, te compras un DOA porque esta urna vale 15 euros o este cilindro del chino y un DOA vale 75, para que veáis la diferencia.
hacer las cosas cada cual lo que le apetezca, pero bueno, yo sencillamente os comparto mis experiencias de cómo voy aprendiendo, mejorando, viendo que las cosas son realmente viables, estables y decorativas, y a partir de ahí poco a poco voy mejorando porque me apetece. Y este proyectito, pues como veis, va muy bien, aunque se ha comido otra vez el musgo toda la visibilidad. Sí que quizás a lo mejor le podamos dar un estilo más decorativo con alguna madera a lo largo de todo este año. Lo estaba pensando también estos días, pero bueno, sin prisa porque el proyecto está bien. Y ese, pues ahora lo veremos. Eso sí, esa Twinstar va a pasar seguramente ya el mes que viene a este proyecto. Esta además la quitaremos de momento, ya veremos qué hacemos. Igualmente aquí ya veremos luego si quitamos el flex o no en función de ciertas cosas, pero bueno, ya os digo, poco a poco, que lo que digo es claras mis ideas, pero se hacen con tiempo, no de un día para otro. Y aquí seguramente va a venir una Twinstar de la nueva serie S o de la serie E. ¿De qué va a depender? Pues sabéis que me gustan patita de metacrilato a poder ser, pero bueno, eso ya para el mes de febrero, porque la tengo a la pantalla al 100%. El proyecto, como veis, está espectacular, pero si con una de esas otras pantallas la puedo tener al 60 o 70%, todavía darle algo más de par y no tener la pantalla al 100%, pues creo que es mejor en este caso. Y ya os digo, ya veré cuál elegimos al final, le sigo dando vueltas. Y sobre el proyecto, pues como veis, va como un tiro, literalmente. Hace estos días le hice una poda. Las podas, por ejemplo, hago un día, dejo otro entre medias y al día siguiente podo la otra mitad, para que no se quede nunca totalmente parado. Es otro consejito, ¿vale? Estoy disfrutando muchísimo y además os voy a enseñar las tijeritas que me he pillado de AliExpress. Os dejaré el link por si os molan. 12 centímetros. Ahí fijaros qué cosas más chulis, que son negras, por eso las he dejado ahí sobre la pantalla. Y la verdad es que muy bien. Eso sí, el primer mes, recordar que os dije que tuvimos la plaga de diatomea, sencillamente los cambios de agua, que eran más frecuentes que ahora mismo, pues aspirábamos porque no queda otra, pero no salí luego como os comenté. ¿Quién nos está visitando en el segundo mes? No sé si lo recordáis. Una vieja conocida. ¿Veis por ahí esos pequeños filamentos que se observan? Pues ese es el alga asta de ciervo que suele aparecer en los proyectos en su propia maduración en el segundo mes. Igual que la diatomea vino se fue, el asta de ciervo, igual que viene, se irá. No es la primera vez que me pasó en el 500, me pasó en el 75 de Gaumi, me ha pasado en algún proyecto más. ¿Qué hay que hacer? Nada, seguir haciendo las cosas igual, disfrutar, no utilicéis productos ni tratamientos químicos, es gastaros dinero, retrasar la propia maduración natural del proyecto y sencillamente por eso yo no hago nada, sencillamente seguiré con mi cambio de agua semanal, en este caso ya, mis podas cuando proceda, y eso sencillamente es indicativo de la maduración del proyecto. Como veis, así va el acuario. Y ahora para terminar, nuestros 500 litros. Igualmente, como el 300, hemos empezado proyecto de gran volumen, terminamos proyecto de gran volumen y muy poquito que decir, como veis, espectacular. Eso sí, fijaros, al final, después de tanto tiempo, conseguimos esa planta trasera, esa Cryptocoryne balansae, es un auténtico espectáculo y preciosidad de planta, el verdor que tiene y lo que está tirando. Por lo demás, tema iluminación ya veremos, como os dije más adelante, poco a poco, que todo cuesta mucho dinero. Pero bueno, dicho esto, espero os haya gustado este vídeo, estado de evolución. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos las diferentes redes sociales. Ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y sencillamente compartir experiencias para que las ideas las podáis utilizar en vuestra casa como mejor os venga. ¡Hasta luego, amigos!